Una planta que se puede sembrar una sola vez y cosechar año tras año. Sobrevive al calor abrasador, a los inviernos helados y a los suelos pobres donde la mayoría de los cultivos fracasan. No necesita riego, ni fertilizantes, ni prácticamente ningún cuidado. Dejada intacta bajo tierra, regresa silenciosamente cada temporada, alimentando a las familias durante décadas. Esta planta puede producir decenas de toneladas por hectárea, almacena carbohidratos ricos en energía en lugar de azúcares frágiles, y sigue siendo comestible incluso después de pasar meses bajo suelo congelado. En el pasado, sostuvo a comunidades enteras durante hambrunas e inviernos prolongados. Entonces, ¿por qué ha desaparecido de los campos modernos? ¿Por qué está ausente de los supermercados, de los libros de texto y de las políticas agrícolas? ¿Y quién se benefició cuando fue olvidada? Mucho antes de que la agricultura industrial remodelara el paisaje, esta planta ya estaba moldeando silenciosamente la supervivencia humana. Las pruebas arqueológicas y etnobotánicas sugieren que el topinambur fue cultivado por los pueblos indígenas de América del Norte siglos antes del contacto europeo, especialmente en la región de los Grandes Lagos y los bosques orientales. No se cultivaba en hileras ordenadas ni en campos de monocultivo, sino integrado en sistemas alimentarios diversos. Huertos que imitaban a los bosques, no a las fábricas. En 1605, el explorador francés Samuel de Champlain documentó haber encontrado la planta cerca de lo que hoy es Cabo Cod. Describió un tubérculo con sabor a alcachofa que crecía abundantemente sin cuidados deliberados. A partir de estos primeros encuentros, la planta fue llevada a través del Atlántico y adoptada rápidamente en algunas regiones de Europa durante el siglo XVII. Pero para las comunidades indígenas, el valor de esta planta iba mucho más allá del sabor. Las tradiciones orales la describen como una guardiana del invierno, un alimento que no exigía ser cosechado antes de las heladas, mientras los cereales se pudrían y las verduras perecían. Estos tubérculos podían permanecer bajo tierra, protegidos por el suelo y la nieve, accesibles incluso en los meses más duros. Los ancianos contaban cómo las familias sobrevivían a la caza fallida y a las estaciones congeladas, regresando a los campos helados y excavando directamente el alimento de la tierra. Una leyenda recurrente habla de un invierno tan severo que las reservas de comida se agotaron antes de la primavera. Mientras el pánico se extendía, la propia tierra ofreció una solución. La planta había esperado, intacta bajo la escarcha. Se envió a los niños a cavar y la comunidad resistió. Durante generaciones, esta resiliencia dio forma a una confianza que no se basaba en los mercados ni en el almacenamiento, sino en los sistemas vivos. Sin embargo, a medida que la agricultura colonial se expandía, esta fuente de alimento descentralizada y autorrenovable no encajaba en los modelos emergentes de propiedad de la tierra, agricultura de exportación o beneficio estacional. La planta nunca se perdió realmente, fue dejada atrás a medida que la agricultura pasaba de la supervivencia a la escalabilidad. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo una planta, en la que se confiaba para sostener civilizaciones durante las hambrunas, convertirse en una simple nota al pie de la historia? Lo que hace verdaderamente extraordinaria a esta planta no es una sola característica, sino una combinación que rara vez se encuentra en los cultivos modernos. El topinambur es un tubérculo perenne, lo que significa que no necesita ser replantado cada año. Su ciclo de vida está diseñado para la persistencia. Después de la cosecha,
Incluso los fragmentos más pequeños de tubérculos que quedan en el suelo son suficientes para regenerar la planta en la temporada siguiente. Esto la hace notablemente difícil de eliminar y casi imposible de agotar. Bajo tierra, la planta desarrolla una densa red de tubérculos que actúan como almacenamiento energético a largo plazo, a diferencia de la patata que almacena almidón. Estos tubérculos almacenan inulina, un carbohidrato del tipo fructano que resiste la congelación y no provoca picos de azúcar en la sangre. Esta única adaptación permite que la planta sobreviva a temperaturas muy por debajo de cero, manteniéndose comestible incluso meses después de las heladas. Sobre el suelo, la planta crece alta y rápidamente, superando a menudo los 3 metros de altura. Su extenso sistema radicular estabiliza el suelo, reduce la erosión y accede al agua a profundidades mucho mayores que la mayoría de los cultivos anuales. Una vez establecida, puede sobrevivir a sequías prolongadas, suelos pobres e incluso a una salinidad moderada, condiciones que devastan a la agricultura convencional. Desde el punto de vista nutricional, los tubérculos son igualmente poco convencionales. Son ricos en fibra dietética, en particular en inulina, que favorece la salud intestinal y la microbiota beneficiosa. Aportan cantidades significativas de potasio, hierro, magnesio y fósforo, minerales que a menudo están ausentes en las dietas modernas. Caloría por caloría, igualan o superan a muchas hortalizas de raíz comunes, requiriendo solo una fracción de los insumos. Desde una perspectiva ecológica, la eficiencia de la planta roza lo disruptivo. Produce rendimientos sustanciales sin fertilizantes sintéticos, sin riego y sin labranza del suelo. Estudios han demostrado que su biomasa y producción de tubérculos se mantienen estables incluso bajo estrés ambiental, lo que la convierte en uno de los cultivos alimentarios más resilientes jamás documentados. Entonces, ¿por qué, en un mundo que enfrenta inestabilidad climática, degradación del suelo y creciente inseguridad alimentaria, una planta como esta es considerada marginal? ¿Por qué la agricultura sigue favoreciendo cultivos anuales, frágiles, en lugar de sistemas que se regeneran por sí mismos? La desaparición de esta planta no fue el resultado de un fracaso, fue el resultado de la incompatibilidad. La agricultura industrial moderna se construye sobre una lógica específica. Los cultivos deben ser predecibles, uniformes y dependientes. Deben sembrarse según un calendario, cosecharse todos al mismo tiempo y volver a sembrarse cada año. Y, lo más importante, deben requerir insumos externos continuos, semillas, fertilizantes, herbicidas y maquinaria. El topinambur rompe cada una de estas reglas. No necesita ser replantado. No respeta los límites de los campos. No muere cuando se le ordena. Debido a que incluso los pequeños tubérculos que quedan en el suelo se regeneran libremente, la planta resiste el control. No puede rotarse fácilmente fuera del sistema, no se adapta a los monocultivos. En muchas regiones fue reclasificada gradualmente, ya no como cultivo, sino como maleza. Esa etiqueta tuvo consecuencias. Una vez designada como invasora o indeseable, la planta se convirtió en objetivo de programas de erradicación en lugar de investigación agrícola. Los servicios de extensión dejaron de promoverla. Los catálogos de semillas la eliminaron. A los agricultores se les advirtió que sería imposible de erradicar. Pero el problema más profundo era económico. Un cultivo que alimenta a las personas durante años, después de una sola siembra, no genera ingresos recurrentes. No sostiene la venta anual de semillas. Reduce la demanda de fertilizantes.
disminuye el uso de herbicidas una vez establecido. En resumen, altera cadenas de suministro enteras. Los mercados globales cuentan parte de esta historia. Solo los herbicidas representan decenas de miles de millones de dólares al año. El comercio de fertilizantes se mide en una escala comparable. Estas industrias prosperan en sistemas que se reinician cada temporada. Una fuente de alimento perenne que vuelve a crecer por sí sola desafía esa dependencia. Esto no requiere conspiraciones, solo incentivos. Los sistemas agrícolas recompensan aquello que puede estandarizarse, patentarse y venderse repetidamente. Las plantas que ofrecen autonomía a los agricultores y resiliencia a las comunidades rara vez son priorizadas. Así, la narrativa cambió. Lo que antes sostenía a las personas durante las hambrunas se convirtió en ingobernable. Lo que se regeneraba por sí mismo pasó a ser invasivo. Lo que reducía la dependencia se volvió obsoleto. Y, silenciosamente, una solución viva a la seguridad alimentaria fue empujada hacia los márgenes. A pesar de décadas de abandono, el topinambur nunca desapareció. Esperó. En los últimos años ha comenzado un renacimiento silencioso, impulsado no por la agroindustria, sino por pequeños agricultores, agroecólogos y comunidades indígenas que recuperan sistemas alimentarios resilientes. A medida que la inestabilidad climática se intensifica, ha resurgido el interés por cultivos que no fallan cuando las condiciones se vuelven impredecibles. Investigadores que estudian la agricultura perenne han vuelto a examinar el topinambur por su extraordinaria tolerancia a la sequía, al frío y a los suelos degradados. En parcelas experimentales ha demostrado rendimientos constantes con insumos mínimos, incluso cuando los patrones de lluvia se vuelven erráticos. Esta resiliencia ha llamado la atención en regiones que enfrentan escasez de agua y agotamiento del suelo. Al mismo tiempo, los científicos de la nutrición han renovado su interés por su alto contenido de inulina, una fibra prebiótica ahora valorada por sus beneficios para la salud intestinal y la regulación metabólica. Lo que antes se consideraba una molestia se ha convertido en un activo comercial en alimentos funcionales, dietas aptas para diabéticos y bioproductos sostenibles. Los proyectos de base comunitaria han desempeñado un papel crucial. Bancos de semillas comunitarios, granjas regenerativas e iniciativas de soberanía alimentaria han comenzado a reintroducir la planta como una fuente de alimento de bajo riesgo y a largo plazo. En algunos programas, liderados por pueblos indígenas, se está replantando no solo como alimento, sino como restauración cultural, reconectando las prácticas modernas con el conocimiento ancestral. El momento no es casual. A medida que los cultivos de monocultivo luchan bajo olas de calor, inundaciones y el aumento de los costos de los insumos, los sistemas perennes ofrecen algo poco común: estabilidad. Una planta que se regenera año tras año ya no es una curiosidad, es un seguro. La pregunta ya no es si estos cultivos son viables. La pregunta es si la agricultura moderna está dispuesta a adaptarse con la rapidez necesaria para utilizarlos. El topinambur nunca se perdió realmente, fue relegado porque no servía a un sistema construido sobre la dependencia y la repetición. Esta planta demuestra que los alimentos pueden ser resilientes, autorrenovables y libres de insumos constantes. Nos recuerda que algunas de las soluciones más poderosas a las crisis modernas ya existen, creciendo silenciosamente más allá de los márgenes de los campos industriales. El conocimiento no desaparece. Espera. A medida que la presión climática aumenta
y los sistemas alimentarios se fragmentan, la pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Elegirías una planta que se alimenta a sí misma y a ti durante años? Si esta historia cambió la forma en que ves la comida, la tierra y el conocimiento olvidado, considera suscribirte, compartir este video y ayudar a devolver estas soluciones enterradas a la luz. El futuro puede depender de lo que decidamos recordar.